Quisiera compartirles que este año que tuvimos la oportunidad de estar en la ciudad de Mérida, en el Congreso Internacional, en los últimos días me encontraba yo guardando ya las cosas en la zona de exposiciones, en la zona donde estábamos con el stand de Orme, y en eso me llega un mensaje de Judy Espinosa diciéndome, si no estás en la ponencia de Eder, corre en este momento porque necesitas escucharla. Pues en ese momento agarré mi celular, fui corriendo y al abrir la puerta del salón donde estaba dándose la plática, la apoteosis. Toda la familia Montessori cantando al son de un mariachi de una manera increíble, con una vibra que desde luego cuando entrabas te llenaba de algo muy especial que tal vez podamos platicar el día de hoy. Y casi al final de la charla, cuando Eder estaba hablando justamente de, de esto que es a lo que estamos llamados como parte de la familia Montessori, él dijo algo que me cimbró. Empezó a hablar acerca de lo que es necesario construir en la familia Montessori. Él dijo, es necesario que construyamos para los niños santuarios y también es necesario que para el desarrollo de las guías construyamos santuarios. Y eso llegó a un punto muy especial dentro de mi cabeza porque además era una invitación al amor. Y creo que una cosa maravillosa que sucede en Montessori es que tengo la oportunidad de marcarle justamente a Eder y pedirle que platique conmigo de este tema. Eder, no tengo palabras para agradecerte la oportunidad que me das de platicar contigo acerca de esto, que yo no sé si con intención o no intención, pero pues sembraste en todos los que estábamos ahí. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Roberto. No, para mí es un gusto compartir contigo, como siempre. Creo que tenemos me atrevo a decir, hermandad desde hace varios años Sí. en esta complicidad de misión para poder trabajar o apoyar a la humanidad en ese sentido. Y me hiciste recordar, acaba de pasar, no sé, en dos meses, algo así, 2, 3 meses, pero en tu relato me acordaba de ciertas cosas y sí fue un lindo momento, un momento que guardo en mi corazón porque creo que fue algo muy, muy lindo y único también, porque cuando me lo imaginaba, que por cierto Judy fue de las primeras personas que le dije que iba a hacer eso, y fue justo al despertar, eran yo creo que de 6, 7 de la mañana, cuando les mando un mensaje al equipo de Montessori México y les digo, estoy pensando esto, está muy loco. No, no, hazlo porque nunca se va a poder hacer. O sea, ¿cuándo en Claro, un congreso internacional vas a poder hacer eso? claro, claro, Dije, va, voy a cantar con mariachi y voy a hacer eso. claro. Y fue. Pero mira, esta parte de lo que dices de santuario es algo que ya había rondado desde hace varios años y lo he compartido. A una de las primeras personas que le compartí es Carmela Fierro, Ujú. vieja conocida de nuestro país, Sí, del movimiento Montessori, por cierto, con raíces chihuahuenses también, que su papá, cuestión, dato cultural, su papá, el general Roberto Fierro, lleva el aeropuerto de Chihuahua, lleva el nombre de su del papá, papá el de general Carmela. Roberto Fierro. Pero, híjole, la verdad con Carmela tenemos varias historias muy interesantes y alguien que conoce mucho la historia. Pero bueno, a ella yo le pedí que diera dentro de un congreso la parte de decir el santuario o de hablar del santuario como santuario del desarrollo. Y al principio me lo dejó en duda porque ella me decía, es que santuario no lo quiero tomar como algo religioso, etcétera. Empezó a Claro. investigar y me dijo, mira, ya investigué y no es ¿No religioso, es en realidad religioso? Claro. es un término general que habla de esto y dije, sí, en efecto, o sea, creo que es algo muy lindo y creo que es algo que hay que seguir acuñando y entenderlo porque es un término que te invita a la reverencia, o sea, te invita a realmente honrar lo que pasa dentro, en este caso de las escuelas, y creo que es un punto básico que cuando lo entiendes, es esta parte donde te permites entrar a un lugar santo, te permites entrar a un lugar en donde necesitas estar, en donde cuidas, en donde
casi lo pienso como hasta te quitas los zapatos para poder Claro, estar en claro. ese lugar maravilloso. Es que es Y es, sagrado. y es un lugar que en esta santidad te conecta, Claro, no nada más con las personas que están ahí, sino contigo mismo. Entonces, creo realmente que es un santuario para el desarrollo, hablando de todos los que estamos ahí así es. involucrados en ese lugar que es, o que estamos indirectamente, ¿verdad? Porque lo es para los papás, lo es para la sociedad, o lo debe ser para la Claro. sociedad. Y tomarlo de esa manera creo que puede ayudar a entenderlo de una manera más genuina, de una manera más clara y una manera más, pues sí, como más espléndida, ¿verdad? Más auténtica. Así es. Yo pienso en este lugar sagrado, ¿no? En este lugar donde se hacen cosas dignas de maravilla y reverencia. Me encanta esta parte, ¿no? Ah, pienso que hoy en día estamos viviendo momentos complicados justamente para estos espacios educativos, ¿no? En general, pero bueno, lo que nos toca aquí es pensar justamente en los espacios donde se desarrollan los niños, que son sagrados, ¿no? Entonces, eh, estamos viviendo este momento en el que nos sentimos lejos de participar en la construcción del santuario. Y todos los que hemos podido leer Los Pilares de la Tierra nos damos cuenta de que no es una, una cosa fácil y no nada más tiene que ver con la cuestión física, no es pensar en la comunidad. Eh, ¿Por qué es importante o desde tu vivencia, desde tu experiencia, no solamente en cuanto a Montessori, sino dentro de una escuela como es Montessori Chihuahua? ¿Cuáles son los principales retos que hemos tenido en la construcción de estos santuarios? Pues mira, son varios, creo yo, porque primero hemos encontrado una escuela diferente, creo yo, incluso a en la que hemos sido formados. Y Sí, no estoy hablando de la parte metodológica, porque tú estuviste en una escuela Montessori, lo cual envidio mucho. Pero dentro de esa parte creo que es diferente. O sea, la escuela ya no la conseguimos igual. sí, Y la escuela en ese sentido está sufriendo transformaciones que te puedo decir que nos duelen como sociedad, ¿eh? No nos duelen como claro, escuela, como trabajadores de una escuela o servidores de un servicio dentro de una escuela. Nos duele porque están pasando cosas, por ejemplo, un punto muy importante tiene que ver con la autoridad. O sea, un aspecto tan fundamental de tan ritualico, diría yo. O sea, cuando llegas a claro, un lugar antes, era clarísimo que lo que decía la escuela primero, ¿no? Lo claro. que Y decía el el maestro, maestro primero. sí, O sea, ya ni siquiera era ponerlo en tela de juicio, era, ujú, eso dijo, aunque esté en contra, eso dijo y punto. Y eso daba una parte de complemento dentro de esta parte educativa. Y ahora se ha desvirtuado un poco por el hecho inclusive de ir en contra de esa parte, lo cual hace que también pierda autoridad los papás. Entonces, claro, lo que estoy hablando es que da un cambio concreto. Yo lo digo, lo explico mucho desde la perspectiva de que si como papás entendiéramos que esa energía que le estamos quitando a los maestros, esa energía que le robamos para que llegaría a nuestros hijos, pues creo que reflexionaríamos y entenderíamos que tendríamos que hacer algún cambio. claro, O sea, le estamos quitando energía al maestro que necesita para nuestros hijos y que no está llegando. Ahora, esta parte de autoridad es porque es una institución claro, y es una institución, un servicio maravilloso, necesario y único que es la educación. Entonces, está cambiando la escuela, por lo cual necesitamos, les diría yo, revalorizar la escuela. O sea, necesitamos posicionar de nuevo la escuela. Por eso hablo de un santuario. O sea, claro, tenemos que verlo como una parte maravillosa que está entregando algo lindo, algo hermoso, que es poder ayudar a un proceso de autoconstrucción para los niños, claro, o debería llevar para ese claro, proceso de autoconstrucción. Y otro de los pesos que hace que cambie un poquito es que pues se está terciorizando el rol educativo de la familia y entonces pues ya no nada más se educa desde el punto de vista académico, se educa desde un punto de vista general. claro, Se tiene que ver, ¿verdad? Y este posicionamiento que algunos autores han dicho entre 70 y 80% que le toca a la familia y el resto de la escuela, no es cierto, está invertido eso. claro, O sea, no es cierto que está sucediendo de tal manera.
Y estoy hablando en lo general, ¿verdad? Sí, Porque sí, sí. también hay grandes Sí, familias, familias que se volcan a cómo ayudar a la escuela, a cómo trabajar en esta complejidad de la escuela, pero en realidad la escuela se está viendo muy golpeada y les diré hasta amenazada sí, claro. en su concepción de cómo es esta escuela, porque está señalada ante la sociedad. A mí me impresiona la prensa muy amarillista, que lo primero que dicen es, ¿ya vieron cuántos puentes van a tener los maestros? Ajá, claro. ¿Cómo? ¿O cuántas vacaciones van a Ajá, tener? Híjole, si supieran la necesidad que hay, o bueno, vamos volteándolo, ¿verdad? O sea, ¿por qué las familias no pueden estar unidas o no pueden estar más claro, tiempo completos, claro, ¿verdad? O no pueden tener esa parte de tiempo especial con ellos, claro, porque no aguantan el proceso de vacaciones, ¿verdad? Cuando debe ser un proceso de conexión entre ellos. claro, Entonces, se nos están volteando mucho lo que está sucediendo. Y creo que también hablando de esta parte de santuario como escuela, necesitaremos también hablar del santuario que representa el hogar o que claro, representa la claro, familia, ¿verdad? Para poder entender la riqueza que tiene que converger en su misión, en la propia misión hacia los niños. claro. Y yo además pienso que este santuario, especialmente nosotros le estamos poniendo este tema como para simbolizarlo más, pero en verdad es la construcción de un ambiente preparado, ya desde aterrizando aquí Totalmente. en la filosofía Montessori, ¿no? Ujú. Que tiene una cuestión bien específica y es que este santuario está creado para lo que dices tú, que el niño encuentre los espacios de autoconstrucción. Por lo tanto, entre menos te metas como adulto en ese espacio de construcción del niño, mejor. El problema es que a veces estamos ahí para ponerle hasta el color a la torre rosa, ¿no? Entonces, eh, entender dónde entran los adultos, todos los adultos, en esta construcción del santuario, porque no nada más es yo hago las cosas para que mi hijo esté mejor. A veces, como lo platicábamos, es tengo mucho miedo como papá, tengo Ujú. mucho miedo como guía, tengo mucho miedo como directora. Tú que trabajas con los directores de las escuelas, hay mucho miedo. Y en ese miedo, la construcción del santuario se vuelve a veces garita, se vuelve cárcel, se vuelve muro de protección en lugar del lugar donde nos encontramos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle entender a los papás y a los adultos en general que sus miedos están poniendo ladrillos, pues no tan adecuados en esta construcción del santuario, ¿no? Pero fíjate que yo siento que estamos empezando a ver consecuencias de eso. O sea, estamos empezando a ver consecuencias en lo que está pasando en la sociedad de esa parte que bien tú indicas. A mí me gusta representarlo mucho porque, como lo sabes, hablamos mucho a través de la doctora Montessori cuando habla del secreto del niño. Claro, A veces me atrevo a robar ese término como para claro, decir, es impresionante que el niño guarda otro secreto y es que es el único que sabe lo que realmente vive en las mañanas en la escuela. claro. Sea, los papás nunca van a saber Ujú. exactamente lo que vivieron, nunca. Es más, cuando quieren saber algo, se suben a los autos, los papás les preguntan cómo les fue y van a decir monosílabos. Van Ajá, a decir que sí, no, o, ajá, o a lo mucho bien, ajá, más o menos. Y a veces inclusive se aventuran, ¿verdad? Los niños, sobre todo los chiquitos, y, ¿qué hiciste? Nada. ¿Cómo nada? ¿Quién sabe cuántos claro, claro, materiales? Trabajó claro, con claro, esto, hizo esto, pero es muy sencillo para los niños, sobre todo en este mundo tan maravilloso de Montessori, decir nada. claro, Pero fueron grandes cosas, pero nunca llegamos a saber. A veces ni las guías totalmente, claro. no estoy diciendo que no lo sepan, pero totalmente no supieron cuando iba pasando y recogió material y se lo arrimó al niño que estaba trabajando con eso que le había quedado atrás o Ujú. no supo que se fue, regresó sin problema del baño o de la biblioteca o de algún otro lugar, o no supo que habló y le ayudó a otro Otro compañero para compañero, hacer claro, algo, no supo, o sea, hay tantas cosas que se viven que no alcanzamos a dimensionar todo lo maravilloso que pasa en este santuario. Es increíble las historias. O sea, sí, hubiera una base de datos, imagínate, enorme, claro, de poder saber todo lo que pasa cada mañana con un niño. Eso no lo sabemos. no lo sabemos.
Y los papás no lo van a saber, aunque lo intenten ahora con estas plataformas, ¿verdad? O Ajá, o videos, poniendo cámara en fotos, el ambiente. o algunos videillos o Ujú, alguna ujú. redacción de hizo esto, hizo esto, hizo esto, que por favor pregúntense 2 veces si es necesario hacer eso. Eh, Claro. vean, hay una maravilla dentro de esa parte secreta de los niños. Hay una maravilla en el hecho de decir cómo entendemos que es necesario esa parte secreta para esa parte privada Ujú. para poder entender que hay una valía en esta autonomía, ¿verdad? Y no tratemos de buscar tener todo, porque la palabra clave dentro de esto que decías es el control, ¿verdad? Claro, Como directores queremos tener control, como claro, guías queremos tener claro, control, como papás queremos tener control, pero una cosa es tener el control dentro de lo que puedes aparentemente, porque también es claro, apariencia el claro, control, y lo otro es manipulación, ¿verdad? O sea, hay que entender para qué queremos el saber, ¿verdad? Porque a veces el saber de más también puede ser un aspecto no muy adecuado, ¿verdad? claro. Y de ahí que lo tomas, el otro punto, el santuario para los papás. Estamos enfrentando retos de paternidad importantes. Yo creo que si tienen la oportunidad de meterse a la página de Orme y ver la plática que tuviste con los papás de los proyectos de Orme, ahí muestras un poco cuáles son esos retos de ser padre el día de hoy. Y la verdad es que no podemos hacerlo solos, ¿no? ¿Cómo podemos recuperar a las escuelas para que sean santuarios para los papás, para compartir estos miedos y enfrentarlos de cara a cara, creando espacios? Igual y ya rebasamos la época en las que teníamos escuelas para padres y las escuelas para padres eran los momentos en los que el director o quien fuera daba una plática bien padre, se servían café y ya, ¿no? ¿Cómo repensamos estos espacios de santuario para los papás para que aunque no puedan ver y tal vez no alcancen a reverenciar lo que sucede en el santuario, sí participen un poco más, sí aprendan a ver a los niños? Y no se está dando por cuestiones muy concretas, como lo que he podido platicar con muchos directores. Los WhatsApp de las escuelas, los grupos de contacto, donde no se hace santuario, donde construimos y rebotamos miedos y donde tenemos una forma de no enfrentar las cosas directamente, ¿no? Y le damos la especie. ¿Cómo contrarrestamos esto con espacios y con santuarios para los papás? Fíjate, voy a tomar de lo primero que dijiste porque se me hace muy importante hacerlo. Cuando decías que no podemos solos. Y es que nunca lo hemos hecho. Claro. O sea, siempre habían estado, por ejemplo, los vecinos Ujú. ayudando, viendo al niño, hizo esto, véngase, no lo haga, acérquese. O sea, no era ni siquiera de la familia. Es más, todavía recordamos tiempo, yo recuerdo tiempos donde no había ni siquiera puertas, ¿verdad? O la puerta estaba Claro, abierta, tú entrabas con el vecino, o con la familia o con claro. quien sea. O sea, todos, no, todos éramos y somos educadores. Pero ahora con esta parte de la privacidad, esta parte es mi espacio, esta parte que no le puedo decir al niño, y si se lo digo, a ver cómo se lo digo al Sí. papá. O Ajá. sea, hay tantas barreras que nos hemos puesto Ujú. que también nos han alejado de entender que ese aspecto tan maravilloso que se llama como comunidad, esa comunidad es el ambiente Ujú. preparado del niño en su infancia. O sea, el poder acercarme y decirle a cualquier niño, ¿eh? Con respeto y con, obviamente, ¿verdad? Pero, y dentro de las pautas que Claro, marca, claro, ¿verdad? Porque claro, también nos iremos a tiempos donde se golpeaba o claro. donde, etcétera. Había una parte muy linda, ¿verdad? De que todos estamos abocados a cuidarlos, todos nos observamos, pero Ujú. no en un sentido crítico, sino nos observamos en un sentido de somos uno mismo, ¿verdad? Somos una comunidad. Y si trasladas esa parte a la comunidad como ambiente preparado dentro de la escuela, de eso se trata. A mí me gusta entender que si yo ayudo a mis sobrinos, a los amigos de mis hijos, a mis alumnos en este caso, yo lo que ayudo es a ser mejores personas y a la vez
si el amigo de mi hijo es mejor persona, mi hijo va a tener un apoyo para ser mejor persona. O sea, cuando entendemos que este círculo virtuoso nos puede ayudar en el poder recoger de mejor manera esos frutos de lo que estamos sembrando, es mucho mejor. O sea, Claro, no está peleado el que sea mejor, ese niño que está enfrente, que sea mejor persona en el comparativo de sí mismo, a que mi hijo le esté yendo bien o le esté yendo mal, ¿verdad? O sea, si le está yendo bien a los otros, va a ayudar a que mi hijo también se suba, ¿verdad? También claro, esté mejor. Entonces, ¿cómo le hago para eso? ¿Cómo tengo esa complicidad? ¿Y cómo ayudo sin la parte de juzgar? Que eso cuesta, ¿verdad? Cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo. Esa humildad de decir, híjole, ¿cómo quito esta parte de juzgar y cómo lo hago desde una ventana o desde una posición en donde se vea como apoyo, se sienta claro, como lo que realmente estoy buscando? Entonces, eh, eh, fíjate, pasa algo muy claro porque en esta parte que decíamos de la sobreprotección directamente que existe en muchas de las paternidades actuales o muchas de las familias, existe mucho abandono, porque en realidad la claro. sobreprotección encubre o maquilla algo que en realidad es abandono. Ujú. O sea, no se están cubriendo las necesidades reales. Entonces se empiezan en esta parte de helicóptero, ¿verdad? Se empieza a hacer totalmente otra postura. Bueno, es eso mismo. Hay que trasladarlo para ver cómo tenemos que haciendo menos sean más las cosas. O sea, cómo hacemos pequeñas acciones para que Claro, trasciendan mucho más. Y entonces también tenemos que ser muy efectivas las escuelas en apoyar a las familias para decir, te toca hacer menos de lo que crees. claro. Entonces, híjole, lo puedo decir tal cual, este cansancio crónico que ven las familias tiene que bajarse, esa ansiedad de querer hacer la familia de Instagram o familia de Facebook Exacto. perfecta, eso no existe. O sea, lo No, primero que debe tener claro es que el niño de algo te va a reclamar y algo no se va a cubrir, porque una cosa es lo que tú estás intentando y otra cosa es lo que ellos están percibiendo y recibiendo a la vez. Entonces, ya partamos de la base de que de algo nos vamos a equivocar. sí, Partamos de eso. O sea, a mí me gusta mucho compartir y decir que tengo dos cuentas bancarias, uno por cada uno de mis hijos, y que ahí estoy abonando para tener las primeras 10 sesiones de terapia de terapia, psicológica. ¿Por sí, qué? Porque me van a reclamar algo y claro, está bien. Creo que ese reclamo también se vuelve algo muy importante para ellos desde el punto de vista de la resiliencia. claro. Entonces, pero ¿cómo le hacemos entonces para abocarnos a algo? Y ahí lo tomé en esa misma charla que tú refieres en el principio porque esta frase de María Montessori a mí siempre me ha taladrado, ¿verdad? Esa es la palabra, me taladra constantemente para decir, ¿cómo le hacemos con esto? Que es que el verdadero peligro que amenaza a la sociedad es el Es el vacío en el vacío. alma de los hombres y lo demás es consecuencia de ese vacío. ¿No? Y entonces, digo, ¿cómo le hacemos para que estos niños estén más llenos? ¿Cómo le hacemos para que los niños estén más saciados de lo importante, no de la de Del lo que ruido. creemos, de lo material, de lo que creemos que debe ser, sino de lo importante. Porque creo que si en algo estamos batallando como adultos, es en ese vacío, que no sabemos cómo llenarlo y que no sabemos cómo hacerlo. Y entonces estamos en la parte aparente de decir, pues sí, pero es que no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. La última vez que me dijeron, no tengo tiempo, en una junta de maestros les dije, ok, partamos de esa base que no hay tiempo. Nada más entonces, todos díganme, hay un contador en su celular de cuánto tiempo han estado ¿Cuánto en conectados y pantalla? díganme cuánto es el tiempo que han estado en redes sociales. ¿Eh? Ya partimos de eso para saber si hay cierto tiempo, Claro, ¿verdad? Y entonces, claro, ah, ah, claro. Y es que a partir de ese vacío, o sea, creo que hay una herida. Bueno, yo he estado como los últimos meses pensando mucho en esta parte de las heridas, ¿no? No solamente las que se refieren ya en la psicología, sino también hay heridas educativas que tienen que ver con cómo enfrentamos a la escuela. Y los papás tienen un concepto de cómo se enfrenta a la escuela, ¿no? Y entonces, tú lo que le estás pidiendo al papá aquí es un acto de fe, no ciego, todo lo contrario, tendría que ser a partir de la observación, pero tenemos que enseñar a los papás a observar estas correcto. maravillas y estas cosas maravillosas que suceden y que sí, en el santuario del ambiente preparado,
se pueden ver si aprendes, si entrenas la mirada para verlo, que eso es lo que hacen las guías. Pero también se puede ver en el santuario de la casa, ¿no? Entonces, pero no se puede ver con un aparato enfrente, ¿no? Claro. Y fíjate qué lindo que lo vuelves a mencionar así, porque a ver, vamos a partir de cualquier religión, ¿no? Tú y yo estamos en sintonía en ese sentido, pero si lo vemos desde el punto de vista claro de lo que pasa cuando tú vas a hacer reverencia, cuando tú vas a hacer oración, cuando tú vas a un lugar que consideras un santuario, Ujú, hay una ritualica, claro, ¿no? O sea, tú no puedes entrar nada más así como si fuera cualquier cosa o como si estuvieras entrando en un medio maratón y corriendo a algún lugar. Ojo con esto, cuando entras a un lugar sagrado, caminas lentamente. claro. ¿Qué pasa en el ambiente Montessori? Eso. ¿Qué pasa cuando te retiras? A mí se me hace maravillosa esta parte hace 2 noches que le decía a mi hijo porque observé que después salimos de un restaurante y él metió su silla y le decía, ¿tú sabes cómo reconozco a un niño Montessori en cualquier lugar del mundo? Y me volteé a ver Ah, así, porque mete su silla y me entonces, volteé así, así como, claro, bueno, hay esa ritualica, porque hay muchas dentro de los claro. ambientes. Eso me hace entender que es un santuario. O sea, eso me hace claridad sobre el Claro. orden, el qué se puede, qué sí no se puede hacer, qué materiales, con cuáles materiales puedes trabajar, con cuáles no. U- Una presentación de Casa Niños es litúrgica. Increíblemente, ¿verdad? Ujú, Hasta el movimiento que hizo de más la guía, ¿verdad? claro, Ese lo va a repetir. Entonces, fíjense, volvemos a lo mismo. Entonces, esta parte que dices tú es muy básica y muy necesaria, y ese es un gran pendiente de nosotros, escuelas. ¿Cómo te enseño a entrar a este santuario? exacto. ¿Cómo te enseño a identificar los milagros? ¿Cómo te ayudo a poder entender que este es un lugar sagrado? Porque eso no lo voy a entender. O sea, ninguno de nosotros dentro de la religión fue así como espontáneo. Aquí me tengo que persignar. Aquí me tengo que hincar. Aquí tengo que hacer, me tengo que formar o tengo que hacer esto. No, no, Mm, nadie entendió eso, ¿no? Lo tuvimos que absorber, lo tuvimos claro, que entender, tuvimos que estar viviéndolo. Bueno, con los papás toca hacer lo mismo. Te toca mostrar a ti guía, nada fuera de lo común, ¿eh? Te claro, toca mostrar lo que haces todos los días. claro. A veces me topo con muchas guías, Carmen, que son muchas guías las que le tienen miedo a los papás. Sí, Y no estoy diciendo que no haya cierta razón ahí, ¿verdad? Porque sí hay claro, muchas. claro, claro. Pero, ¿qué es lo que te toca decir cuando hay una plática o algo, cuando te toca dar una plática con los papás? Les digo, es que le van a hablar exactamente de lo que haces. O sea, el tema que vas a dar no es algo de física cuántica Claro, combinado con... No, no, no. Le vas a hablar de una mañana. Le vas a hablar de esta área que tú conoces a la perfección. No le vas a hablar de otra cosa. Tú eres la experta. Entonces, vuelvo a lo mismo, en esa parte de la duda universal que tienen los papás, porque el miedo hacia la escuela está fundamentado en una cosa muy importante, es cómo pueden estar mejor preparados mis hijos claro. para el futuro. Ese es el miedo básico, ¿eh? Eh, Ahora, nosotros como escuela sí tenemos responsabilidad de que de vez en cuando ayudarles a tener esas confirmaciones de decir, por esto claro, elegí esta escuela. claro, Por esto elegí esta escuela. claro. Si tú le cierras la puerta, como antes, ¿verdad? Las escuelas dicen, no puedes entrar y aquí lo que yo Sí, haga y aquí entonces, ahorita estamos equivocados. Ahorita no es una época de eso. ajá, Es una época de invitar, es una época de mostrar, es una época de acompañar y es una época de, hermandad, ¿verdad? claro. De realmente conectarnos y decir, estamos en lo mismo. Estamos en lo No mismo. más que aquí nosotros lo hacemos en la mañana Claro. y tú después Y de usted pasar. te toca, claro, Estamos en lo mismo. Y claro. mira, nosotros le hacemos así. Tú puedes seguir con esto y con esto y con esto. Y ¿Cuál no es tu dejes de duda? observar. ¿Cómo multiplican? ¿Cómo dividen? ¿Cómo sacan la raíz cuadrada? ¿Cómo saben los países? ¿Cómo ven? Ven, aquí te muestro. Y ahí donde estás diciendo hay una clave bien importante, porque seguramente te ha tocado la experiencia. Yo he visto cómo hay
no quiero decir la palabra sanación porque tiene muchas connotaciones, pero sí hay redención. Cuando un papá, y me acaba de tocar hace poquito, cuando un papá le presentan, por ejemplo, una presentación como la de la raíz cuadrada, ves en los ojos del papá cómo se ha sanado esa herida matemática cuando dice, así era, así tan fácil era. Y además cuando su hijo es el que le presenta la presentación de matemática, de lo que sea, y ves cómo el papá sana a partir de los hijos y te das cuenta que María Montessori era lo que estaba observando. No el método, no el material, sino la posibilidad de que los niños, y lo dice en Educación y Paz, rompan el ciclo de la violencia, del miedo y todo, ¿no? Entonces, ahí sí hay una responsabilidad de acercarle a la gente estos santuarios y a los papás, pero también a las guías, porque sí encuentro también que hay guías que han desacralizado su, eh, su quehacer cada día, ¿no? Eh, y han dejado al lado, tal vez por el día a día, por ay, me enfrento a los niños, me enfrento a esta cosa, por la falta del retiro, a veces espiritual, y esta vocación a ser maestra, conectar con lo que me hizo llegar a los niños, hemos empezado a hacer a un lado la maravilla, la Sí, sí, oportunidad, y eso lo dice María Montessori en Neville meses. La maravilla, la maravilla, la maravilla, maravilla, te deja que los niños te muestren y sorpréndete en la presentación de el Dios sin manos junto con ellos, pero sorpréndete en el momento en el que logran equilibrar un cubito o en el que logran recordar una capital o en el que logran hacer un trabajo como los adolescentes y sienten esta valorización de la personalidad y dicen, claro, me esforcé paleando y haciendo esos gaviones y ahora veo todo el fruto de mi trabajo, ¿no? Y como adultos podamos tener la maravilla. No sé tú cómo ves esta parte de la desacralización que sí. tenemos como guías. Sí, ahora, esta parte nos está costando más, ¿verdad? Educar en el asombro, esta parte que Ajá. Catherine Lecuyer, que por cierto viene para el siguiente encuentro Montessori. Eh, Catherine Lecuyer habla en su libro maravillosamente Educar en el asombro y dice cómo, pues cómo estamos batallando con esta parte. Pero fíjate, me regreso un poquito a lo que decías y luego ya abordo esta parte que mencionas. Me hacía pensar un poco cómo en la iglesia y en Montessori los mejores personajes en eso son los convertidos. Me fascinan los convertidos. Esos que eran críticos y de repente se topan y ya les cambió todo. claro. Olvídate, esos son los mejores, ¿verdad? Olvídate del marketing, olvídate de esos personajes que, o sea, no, a mí no me, o vengo nada más por casa de niños. Y yo tengo varios, ¿verdad? Mi escuela, como tú lo sabes, es una asociación civil y los papás son quien maneja la escuela a través de una Ujú. mesa directiva. Bueno, varios de las mesas directivas en distintas generaciones. Ellos o eran renuentes o decían nada más cierta etapa y terminan siendo quienes apoyan de mejor manera la escuela. Claro, ¿Por qué? Porque se convierten, o sea, porque entienden, les da claridad, dicen, claro que esto es lo mejor, claro que quiero esto para mis hijos. claro, Eh, y yendo a la segunda parte que mencionabas ahorita con las guías, es que, pues sí, es una época en donde ya con la vocación no basta, ¿verdad? O sea, se ha vuelto tan complejo, se ha vuelto tan difícil, pero que nos apegamos a cosas a veces tan conectadas con la parte de lo que debería de ser en vez de lo que es y con lo claro. que puedo trabajar ahorita. Todos hacemos esta medio broma de la parte de que ya no existe el niño del álbum, ¿verdad? O sea, no hay un niño perfecto. Y ahorita menos con la parte del asombro, ¿verdad? Ahora con qué se asombran, o sea, Claro, con qué hay una sobreestimulación que hace muy complejo el que sea wow, ¿verdad? O sea, pero lo existe, o sea, todavía lo existe el Montessori, o sea, todavía existen estos eurekas ajá, cada día en donde, wow, ¿verdad? Y les digo, las guías tienen la maravilla de presenciar cada día esos ojos que descubren cosas, ¿verdad? Como bien lo mencionabas, cada día hay una nueva cosa por abordar o entender.
pero estos van a venir de un entendimiento personal y de un proceso personal, un proceso controlado en donde yo quiero que sepa esto el día de hoy y puse en mi planeación que tenía que ser hoy a las 9 de la Ujú, mañana. ujú, Y ujú. resulta que no, ¿verdad? Que no. No, va a ser en 2 semanas a la 1:59, Y a ¿verdad? veces ni lo ves. O a veces, exacto, o a veces no lo ves. Ujú. Entonces, creo que es muy necesario, ahorita hablabas de retiro, que es algo que también hacemos porque Claro, es muy necesario esta parte de volcarte hacia ti mismo y decir, ¿cómo vuelvo a mi centro? ¿Verdad? ¿Cómo regreso con esta esperanza de saber que puede ser mejor y de que tal vez hoy no fue un buen día, claro, pero ¿qué crees? Mañana es otro día. Y ese otro día puede traer grandes oportunidades para reconectar, para reconectarte. El adulto tiene también en el niño y en el adolescente, aunque no lo parezca, tienen grandes aliados para reconectar consigo mismo. O sea, a mí me fascina a veces, y lo comparto y lo pongo también de sugerencia a veces como en la parte administrativa o directiva. A veces cuando estoy ya demasiado saturado, o sea, cuando definitivamente tuve una mañana complicada con reuniones difíciles, etcétera, que a veces hay de ujú, sí, distintos temas, no nada más de los papás, sino distintos temas, eh, el observar me ayuda a decir, claro, esto es ya. claro. Por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí, ¿verdad? O sea, no estoy por lo de allá, estoy por lo de aquí. Claro, Más que para que esto suceda, tengo que estar allá. desde luego, desde luego. Pero es voltear a ver esa parte y decir, híjole, qué maravilloso, ¿verdad? O sea, qué maravilloso es ser niño. Qué maravilloso es el regalo que nos da el niño de vivir el presente. Claro, El regalo de saber que estamos ese es un oasis, ¿verdad? Es un lugar, este santuario es un oasis, es un lugar maravilloso, es realmente sagrado lo que sucede, los movimientos, las formas, las conversaciones. Entonces es increíble cómo llegamos a esto, o sea, mm, cómo se logró esto. Entonces, como cualquier santuario, ¿cómo cuido esto? O claro, sea, ¿cómo tenemos que convertirlos ahorita en este tiempo? Y lo pensaba antes de esta conversación, decirlo, este santuario necesita una fortaleza, ¿verdad? Y claro, necesitamos cuidarlos como guardias, ¿verdad? Como servidores, para que siga pasando esto que sucede en cada una de las escuelas. claro. Y en esta parte del cuidado, eh, creo que hay dos dimensiones que espero nos dé tiempo como de platicarlas también. La primera tiene que ver con este santuario, pues no está separado de una realidad física, geográfica, y muchas veces, por lo menos aquí en la ciudad sucede, cualquier escuela, no estoy hablando solamente de las escuelas Montessori, eh, a veces representan esta incomodidad de repente porque hay mucho papá, se estacionan, se hace tráfico. Yo mismo aquí en este lugar donde estoy, en su casa también, enfrente tengo una secundaria pública, ¿no? Entonces, todas las mañanas, pues es un espacio complicado, ¿no? La verdad es que yo disfruto mucho porque si volteo para acá puedo ver el patio y entonces ahí hago muchas observaciones, ¿no? Pero no es fácil. Este santuario Montessori tiene la oportunidad también de convertirse en un lugar donde los vecinos puedan decir, qué padre que hay una escuela Montessori al lado porque son niños diferentes. Y porque si yo dejo que los niños observen la comunidad alrededor, ellos van a encontrar también acciones sociales, tal vez lo podemos conectar con lo que sucede también ahí en Chihuahua, cuando te llevas a los niños a observar una de las comunidades y a intervenir a los jóvenes y a intervenir en esa comunidad, ¿no? Entonces, sí las escuelas Montessori se pueden convertir en estos espacios positivos para los vecinos y en estos santuarios también para la gente que los rodea, ¿no? Es que aparte de lo que mencionas tú, una escuela Montessori no se puede concebir sin esta parte social. Claro, O sea, si la doctora Montessori hablaba de la reforma social, no lo hablaba desde un aspecto únicamente interno. Es más, en un artículo por ahí
que está por ahí publicado tanto con AMI como con Montessori México. Yo hablo acerca de cómo sería irónico e irresponsable secuestrar, y es una palabra muy fea, pero Sí, pero secuestrar sí, la parte de Montessori a cuatro paredes. sí. O sea, nosotros necesitamos realmente vivirlo y hacerlo valer en la sociedad. Si no, esto no va a cambiar, ¿verdad? No se va a reflejar. Ahora, cuando nosotros vemos las necesidades que hay alrededor, es una necesidad mutua. O sea, no podemos decir que la transformación viene desde Montessori hacia el mundo y no podemos decir, wow, esta es la única vía donde va. Esta es la vía que nosotros encontramos. Ujú, Esta es la vía en donde nosotros hacemos nuestra labor y ponemos nuestro granito de arena. Pero esa es una conexión con la sociedad. A ver, lo vemos con las visitas que se puede hacer desde casa de niños para conocer algunas partes, algún museo, alguna institución, alguna claro, organización, algún claro. parque. O sea, puede haber conexiones con la ciudad. Después en taller vienen los going out, ¿verdad? O el vamos a salir. Puedes encontrar conexiones donde inclusive son ellos mismos los que crean estos espacios, esta conexión desde hablar por teléfono, ponerse de acuerdo con horarios, Ujú, llevarse no todo el grupo, puede llevarse pequeños grupos, te llevas dos o tres para un claro. lugar, ahí le pides a una mamá, un papá que vaya de chaperón para poder estar observando, ni Ujú, siquiera dirigiendo, observando. observando y que puedan ellos por sí mismos, con todo este riesgo de errores que involucra también el poder llevar eso, pero que esos errores se convierten también en grandes aprendizajes. Y luego después esta intervención tan grande que ya puede hacer directamente un adolescente, porque tiene la reflexión y la acción Claro. para poder hacer algo más específico a través de ese intelecto y de esa parte comunitaria con un trabajo ya directo, hombro a hombro, sigue siendo con el adulto, pero trabajo de comunidad y trabajo de la mano que puede llevar a grandes acciones en la sociedad. Entonces, la escuela es realmente la organización de la esperanza. Es la organización que tiene que hacer que gire esta parte, que reencuadre esta parte que tenemos y que canalice todas esas energías orgánicas que se tienen dentro de cada institución para lograrlo. Y con eso también testifica lo que toca hacer como ser humano, ¿verdad? La Claro, responsabilidad de ser no habitante de una ciudad, sino ciudadano, que claro. es muy diferente. Y que en eso viene una responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad como ciudadano del mundo, es también Ujú, la Montessori, de ajá. poder actuar ahí, ¿verdad? A favor de esta humanidad. Es que yo pienso en lo que me tocó vivir en Majalca. Ah, cómo la sociedad empieza a observar a jóvenes que no tendrían ninguna necesidad de irse unos días a cargar piedras, a crear senderos. ¿Cómo? O sea, yo no me tocó vivirlo, pero me imagino un cuato en su motocicleta valiéndole cacahuate pasar por todos lados y que se le acercan un montón de chavos y le dices, oye, ¿qué crees? Aquí sembramos pinos, no pases por acá, ¿no? Ese chavo, ¿qué rayos puede decir? ¿Qué puede quejarse? Si un montón de jóvenes de 12, 15 años se me ponen enfrente y le dicen, oye, nos estás arruinando nuestro trabajo por reforestar este lugar, ¿no? Que es tuyo y que es mío, y que además de todo eso, no es nada más un proyecto bonito, sino hay ciencia, hay trabajo de biología, hay trabajo de química, y es ahí donde nos damos cuenta que los cambios se dan a partir de eso, ¿no? Entonces, esta responsabilidad de la que habla se me hace bien importante y lo hablo en un lugar como Oaxaca porque nos tocó vivir, pero aquí en la ciudad, en otros espacios, ¿cómo podemos acercarnos para que la comunidad identifique que un espacio Montessori, debería ser en todo, pero más un espacio Montessori, tiene responsabilidad hacia la basura de la comunidad, pero tiene cuidado de los animales, pero tiene algo que hacer con los vecinos, ¿no? Y podemos irnos todavía más allá, mira, con la responsabilidad que hay con otra escuela. O sea, ahorita lo decías aquí tengo una escuela pública. Bueno, ¿qué responsabilidad pudiera haber de una escuela Montessori con una escuela pública? O sea, ¿de qué manera puedes decir, a ver, esto, sí, yo porque tengo Montessori, a ver, Ajá, tienes ajá. Montessori y luego, Ujú. ¿cómo vas a aportar? ¿O esto qué va a generar, verdad?
cómo puede ayudar a estos niños, ¿verdad? Yo conozco proyectos maravillosos en escuelas donde por la tarde abren sus puertas a niños de otras escuelas Claro. para que puedan tener asesorías a través de lo que hay dentro del método o que abre sus ciclos de conferencias o sus escuelas para padres para otras escuelas de la Ujú. ciudad, para que puedan tener eso que no pudieras tener un conferencista de esa categoría, ¿verdad? O Claro, de esa posibilidad de claro. decir, aquí hay, vengan, ¿verdad? Pues, si Ujú. tenemos espacio, por supuesto. O sea, estas colaboraciones, ¿verdad? Que nos dan miedo a veces hacerlo la verdad no llego a entender las causas, pero sí las posibilidades que pudieran Claro. existir. Y esto, entendiendo, ahorita que hablabas de, puede ser esto, simplemente un parque, ¿verdad? De cómo puedes cuidar un parque, cómo puedes cuidar una zona verde que tienes cerca, o cómo puedes trabajar con algún hospital y que primero vengan a darte unas pláticas sobre cosas tan importantes de la salud y luego cómo podemos ayudarles para tal vez generar algunos recursos o generar esta fortaleza como identidad comunitaria. Hay grandes vías, pero cuando nos Exacto. permitimos realmente entender la colaboración como ese punto de apoyo para ver la parte humana y de entender esta solidaridad humana, lo vamos a llevar a grandes experiencias que van a transformar, porque no va a transformar, no estoy diciendo que no ayude, pero no va a transformar el que lleve 1 kilo de frijol Ah, para claro. cierta campaña o que lleve y eche cierto dinero en una alcancía, o que no estoy diciendo que no ayude, repito, pero el que transforme la conciencia de ese niño para que entienda esta ciudadanía y que entienda esta parte de ser realmente agentes de transformación es muy diferente. Yo hago la referencia muy comúnmente a la escalera de Hart, que nos habla acerca de cómo hay proyectos eh, que simulan Mm, totalmente la parte social y hay sí, unos que realmente forman. La mayoría de lo que hacemos son simulaciones y son simulaciones. cosas que no llevan absolutamente a ningún lugar. Y otra vez, no quiere decir que no apoyen y bueno, les llegó recursos a tal lado pasó tal, ok, pero puede haber cosas más transformadoras y que ellos sean los que se encarguen, que ellos vean la realidad y vean las vías junto con las personas que reciben esa ayuda para saber los cómo, porque son los niños los que tienen que entender que ellos son responsables también de Ujú. esto. Ahora que estamos con este lenguaje muy espiritual y religioso, yo soy testigo. Yo soy testigo y doy testimonio de lo que representó dos escuelas que encontraron una forma de relacionarse. Mi escuela iba todos los años al campamento con Palo Sol y nosotros nos tocaba ir con chocolates con nuestros vecinos amigos a vender esos chocolates para pagarle a los niños de bajos recursos de Palo Sol para que nos acompañaran. Y hoy, el día de hoy, voy todos los bueno, todas las semanas, voy a dar algo de lo Eh, que me dio Palo Solo. Les ayudamos con lo poquito, estamos buscando donativos a través de Orme, estamos buscando estos espacios, pero algo que me sembraron a mí solamente con permitirme ir a un campamento con estos chavos, ¿no? Entonces, por eso yo insisto mucho y me emociona mucho que lo tomes así y que lo traigas aquí a la conversación, porque tenemos que ser santuarios para otras escuelas, para todas las escuelas, ¿no? Tendría que ser lógico en una escuela Montessori, tendría que Tendría que ser ser, orgánico y natural, tendría que ser, sí, sí, tendría que pero ser. nos cuesta trabajo, ¿no? Nos cuesta. A veces a mí me da la impresión de que es más fácil hacerlo con una escuela pública, o con una escuela de bajos recursos o con una escuela tradicional, porque la parte de la competencia, la suspicacia y el orgullo nos puede mucho, ¿no? Y yo creo que ahí Orme nos está enseñando una cosa increíble. Pero tú, ¿cómo has visto esta parte de volvernos santuarios para otras escuelas? Mira, es que ahorita lo dijiste con tu ejemplo, ¿no? No, se vuelve una parte que o sea, tendríamos todos que vivir esa experiencia para que esto cambiara. Y esta parte, ¿cómo decirlo? Porque a veces lo podemos ver como en la escuela como, además de esto que hago, tengo que hacer esto. Ajá, Eh, Creo que ahí está mal el planteamiento. O sea, esto tiene que ser parte parte, de, y una parte muy importante de. claro.
Además, si le agregas todo esto que puede generar desde el going out, desde las matemáticas dentro de los recursos, dentro de la propia de ciencias o la propia parte de sociología, de geografía, de economía, o sea, Ujú, hay tantas vertientes que puedes incluir en esto claro. que se vuelve increíble, ¿no? Pero no lo vemos, o sea, no lo hemos acabado de entender como una parte que sí tiene que seguir generando, y el generando no porque tengas o no tengas, Ujú, sino generando porque eso es ser un ser humano. Y entonces en nuestras escuelas, independientemente de qué tipo de escuela, repito, tiene que ser un educar para la vida, y educar para la vida es educar para vivir en sociedad. Y, no, y si seguimos educando en el individualismo, Montessori lo decía con la parte de educar para la paz, ¿verdad? ujú, Bueno, educar para la paz viene en eso. La paz es parte también de la colaboración, y necesitamos colaborar para eso. O sea, claro, necesitamos entender el sentido de lo que realmente es una comunidad, no desde la comodidad de lo que puedo dar, sino desde la incomodidad de lo que necesitas ser y hacer. claro. Ahí creo que una disciplina que además ah, es bien importante, yo sí, desde que nos compartían esta idea de las ciencias de la paz. Las ciencias de la paz se construyen, no es algo que sí está hecho, es algo que hacemos en el aquí cerquita, no en la proximidad, en la incomodidad, como dices. O sea, ahí se construye la paz. Y perdóname, pero a mí hay algo, o sea, si hay una indicación bien clara escrita en el epitafio de María Montessori, que lo puso ahí, donde me dice a mí, ayúdenme a construir la paz, por favor, porque no es el camino fácil, porque no es el temario mínimo indispensable para que puedas estar en la industria. Es la vocación del ser humano a construir lo más difícil, pero son las matemáticas más difíciles las de la paz, pero es la geografía más difícil la de la paz, pero es la física más difícil la de la paz, es el lenguaje más difícil de la paz. Entonces, esta invitación que hace María Montessori en su epitafio a todos, no solamente a los queridos niños, sino a todos, a que hagamos ciencia de la paz. Y la ciencia de la paz se da en este acercamiento, en este diálogo, en cómo le hacemos para platicar. Hemos tenido de este lado, te platicaba, varios conflictos en los que por pensar que estoy defendiendo a mi hijo, por pensar que estoy defendiendo a mi escuela, por pensar que estoy defendiendo, voy por el camino fácil. El camino fácil es el enojo, el comentario negativo, la campaña de desprestigio en WhatsApp, porque hoy tenemos lastimadamente muchas herramientas para hacer mucho daño. Pero tenemos que enseñarles a los niños que el camino de la paz es el más complicado, es el más difícil, es el que va a requerir más de nosotros, pero es el único camino que por lo menos en Montessori y ella vislumbró para todos nosotros, ¿no? Y es que fíjate que todo, cómo todo converge en la parte de que tenemos que educar. Algo que nos está costando ahorita es educar para ser uno mismo. Claro, Sea, y todas estas vertientes y toda esta parte de lo que está pasando con el otro, y de que voltean a ver a mi hijo, no vean a los otros, que mi hijo tiene razón, o sea, todo está desvirtuando ujú, a que el ser humano no pueda ser por sí mismo, a que no sea autónomo. Y claro, esta autonomía es muy importante como constructora, uno de los pilares de la paz, sí, porque eso se conecta mucho con lo que decía Gandhi, de que parte de uno mismo, de ser uno mismo para no estar viendo la parte con el otro. No claro, necesitamos la paz en uno para no ver la guerra en los demás. Y entonces ahí está esa parte básica. Esto no se construye si no es uno. Entonces, ahorita que hablamos del santuario, yo empezaba a tejer un poco con la parte de que no podemos tener santuarios para el desarrollo únicamente en las escuelas y en la parte de las familias, si no entendemos que el santuario parte de uno mismo, ¿verdad? En la Iglesia Católica lo vemos como el templo del el Espíritu templo. Santo. Y entonces, ¿cómo esa parte de entender que se alberga algo tan maravilloso en uno mismo va a permitir también
que se vayan todos los esfuerzos a que en esta parte de voltear a ver al otro, me estoy volteando a ver a mí mismo y estoy volteando a ver mis carencias a través de lo que aparentemente son carencias o necesidades en el otro. Yo estoy viendo algo que no está satisfecho conmigo. Y ahorita lo dijiste de una u otra manera, al dar, recibía mucho. Y entonces esto se vuelve una constante, es un músculo, claro, porque entonces a través de los demás vas a llegar a tu realización, no a través de tu individualidad, claro. sino a través de la comunidad. Y de dejar que los demás modelen nuestro ser humano. Ah, para terminar, para no quitarte más el tiempo, aunque estoy disfrutando muchísimo esta oportunidad de platicar contigo en este lado, Síguele, eh, síguele. ¿qué, qué, qué esperanzas vemos? ¿Qué signos de los tiempos nos están marcando que, que hay cosas por hacer, que hay, yo lo veo mucho enorme, pero ¿qué otras cosas podremos observar todos los que construimos santuarios para nuestros hijos, para los papás, para los guías, para otras escuelas? ¿Cómo podemos irnos con esta parte de esperanza en que estamos caminando hacia algo diferente? Mira, creo que hay varios símbolos. Yo descubro una parte en que en la cantidad de información que hay, ha surgido más información acerca de lo que estamos haciendo bien, Ujú, que antes no había. O sea, se quedaba mucho en especulación, se quedaba mucho en lo que yo veo que hay aquí y allá, pero en un nivel muy cercano. Ahorita, esta parte de globalización nos está dando en Montessori la oportunidad de ver que esto funciona en todos lados y que ya tiene tiempo funcionando. Entonces eso a mí me llena mucho de esperanza de saber que hay cambios que se están visualizando. Segundo, y lo hemos visto sobre todo en los últimos años, la educación está cambiando y está regresando a lo básico. Vemos ejemplos en los países nórdicos de regresar a la escritura, ¿verdad? O regresar a los libros. Dices tú, entonces no, por ahí vienen cosas que estamos entendiendo que tenemos que regresar a lo básico y que estaba este espejismo de que la tecnología era la vía para desde chiquitos podernos ir con ese lado, pero empezamos a ver que nos estamos perdiendo como seres humanos y estamos regresando a lo básico. Y decir que no es que estemos peleados con la tecnología, sino simplemente hay que saber, como con cualquier cosa, cuándo es el momento y cómo hacerlo. claro, Entonces a mí me da mucha esperanza que empiece a haber ejemplos de este tipo, que empiece a haber iniciativas de cómo respetar más la familia. O sea, creo que la parte de la familia para mí se me hace algo, lo platicamos alguna vez ahí en Chihuahua, que yo creo que hay un gran ejemplo en México y en muchos países de Latinoamérica en lo relevante que es para nosotros el sentido de la a familia, mí. el santuario que representa esto, el verlo como una parte de pilar maravilloso que realmente va o puede llegar a rescatar la sociedad, pero que también está siendo muy atacada o que ha sido muy atacada en las últimas décadas. Entonces, si la familia y la escuela son atacadas, ¿qué nos espera como Claro, humanidad? claro, Entonces ahí es donde tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Creo que la familia y la escuela tiene que haber esta comunidad en acción que nos permita llegar a mejores lugares. Entonces, yo tengo mucha esperanza porque están saliendo grandes ejemplos. Hay personas que siguen hablando de esto básico, de esta parte de educar para la vida. ujú, Encuentro más conciencia en las familias de querer cosas diferentes. claro, A veces no es ni siquiera Montessori, pero claro, saben que no quieren eso. O lo sea, nada mismo, más saben que no quieren lo tradicional. Y eso está bien. claro. Pero ahí también hay una responsabilidad de nosotros de poder sacar ese mensaje de manera adecuada. Que creo que Montessori somos muy malos comunicando. Qué bueno que nos ayudas mucho con eso, pero somos muy malos comunicando o comunicamos no de una muy buena manera y necesitamos hacerlo más continuamente para saber que hay algo distinto aquí, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo creo que no es que seamos malos, lo que pasa es que el mensaje está muy dividido. Siento yo que a veces son gritos en el desierto muy aislados. Entonces,
esta oportunidad que creo que nos da la tecnología y estos espacios donde podemos sentarnos a platicar y a sumar a más personas, creo que son bien importantes. La cuestión está en cómo no los convertimos en ruido, ¿no? En sumarnos a la cuestión del ruido. En esto estoy de acuerdo. Y creo que tiene que ver con que hablemos de lo que nos está pasando, no de la teoría. No somos TikTokers que preparan con la inteligencia artificial su guión, sino que lo vemos afuera, lo estamos viendo allá y hay una invitación a sumarse, ¿no? Hay una invitación a salir y a hacer experiencias Montessori. Y creo que la invitación es esa. Oigan, están habiendo milagros, vengan y véanlos. Y están en cualquier ambiente. Y los ambientes están abiertos para que tú vayas y preguntes. Y la cuestión está en que estén las puertas abiertas Ahí para estos está. navegantes y para estos. Y hablando que estén las puertas abiertas, que estén las puertas abiertas en todo sentido, también para colaborar como escuelas. Desde, Sea, porque esta parte de tener islas en las escuelas Montessori, en vez de tener comunidades y tener realmente regiones muy fortalecidas, tiene que ser una Pangea, ¿verdad? O sea, tenemos exacto, que convergir en vez de irnos a la tangente de la diversidad. Entonces, claro, respetándonos, tenemos que compartir. Y esto es lo que va a ser un mensaje mayor para la humanidad, ya ni claro. siquiera para la ciudad, para la humanidad. Porque esa colaboración que veíamos con hospitales, con parques, con gobierno, con otras entidades, esa colaboración tiene que empezar de escuela a escuela también. Y lo estamos viendo. Y estamos viendo lo que impacta con, o sea, imagínate cómo impacta con líderes de penales, de las cárceles, cómo impacta con gente del DIF, cómo impacta con gente que está volteando a ver Montessori y dice, oye, yo no sabía que podía yo tener un espacio Montessori en el penal de mi estado, yo no sabía que podía convertir mis instancias infantiles en espacios Montessori, que iba a haber tantas cosas positivas al respecto, yo no sabía que podía formar a mis maestras como asistentes Montessori y entonces explotar como explota en Oaxaca, como explota en Morelia, como explota en Chihuahua. Y ya lo estamos viendo. Y eso me da mucha esperanza y por eso el trabajo de Hermes se me hace tan importante difundirlo, porque estos proyectos nos están enseñando que se puede hacer las cosas juntos, que se puede, y yo platicaba ahora que tuvimos la oportunidad de hablar sobre el penal de Juárez, lo que se logró juntándonos, lo que se logró juntándonos. Y si logramos esto, podríamos juntarnos y de repente decirle a la CEP, oye, abre un departamento especial para escuela alternativa. Y podríamos nosotros hablarles a las grandes universidades de las ventajas que tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pasa por eso, pasa por entender que mi escuela tiene que abrir las puertas. Sí, y otra vez honrar esa parte del trabajo que estamos, porque los he estado muy involucrados desde el principio con Orme, con la parte de conocerlo, lo he dicho varias veces, tengo mucha envidia que conoce todos los proyectos y yo no. Ahora estaba la semana pasada estoy aquí en Mazatlán, entonces estuve en el penal, por supuesto, hablando con las guías dentro del penal y me daba mucha esperanza, vuelvo a la palabra, porque estábamos en el piso, literalmente, platicando los tres. Estaba yo con las guías, las que son las PPL, platicando ahí. Y llegó un momento en donde me desconecté totalmente. Estábamos platicando tan tranquilamente, porque no estaban los niños, estamos nada más nosotros, estamos platicando así, no sé cuánto tiempo fue, la verdad, haber sido una hora, más de una hora. Y llegó el tiempo en donde volteaba a ver y decía, ah, sí es cierto, estoy en la cárcel. Este, pero de una manera de decir, de platicar de los niños, cómo va este niño, en dónde, cuáles son las dificultades actuales, qué sigue, cuántas están embarazadas, cuántas vienen. Y entonces empiezas a ver que, que en efecto esto te vuelve a conectar con la verdadera misión que veía María Montessori, ¿verdad? Con la parte de ver que esto puede aplicar a distintos lados, pero es cierto, o sea, Orme nos está enseñando tanto que nos está reconduciendo al camino que necesitábamos en Montessori. Y tú lo viste en el Congreso Internacional, ¿verdad? ¿Eh? Le está enseñando al mundo muchas ¿Eh? cosas. ¿Sí? Y es curioso pensar que los santuarios están en el penal, los santuarios están
en las escuelas con niños en situación de violencia, que los santuarios están en la Sierra de Oaxaca o en lo más recóndito de la Sierra de Puebla, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no puedo más que agradecerte la oportunidad de platicar con esto. Creo que la invitación que podemos hacer es esto, ¿no? Que tu ambiente preparado pase no solamente por tener bonito tu espacio o porque limpies las mesitas y eso, ¿no? Que en verdad tu ambiente preparado sea un santuario para todos, ¿no? Que tu comunidad diga, hay espacios para que mis papás puedan sanar, hay espacios para que mis guías puedan sanar, hay espacios para que la sociedad allá afuera y para que otras escuelas puedan sanar, ¿no? Imagínate la maravilla de saber que una directora puede ir a llorar con otra directora en los momentos más complicados y encontrar juntas las respuestas, ¿no? Algo con lo que quieras, pues, cerrar y compartirnos al final de esta charla. Yo creo que es eso, o sea, la gran invitación a caminar juntos, o sea, entender que si esto va a avanzar más es por el compromiso que tenemos cada uno de nosotros y saber que hay un ciclo. Me gusta mucho la representación también de un ambiente en ese sentido. Claro. Hay escuelas muy consolidadas de muchos años con una gran madurez y que volteen a ver a las escuelas que están iniciando, que están llegando y echarles la mano, decir cómo te ayudo, o guiar y decir, mira, este proceso ante el gobierno se hace así, así, esto que te va a pasar se puede llegar así, porque la vida tiene ese ciclo, ¿verdad? Y ahorita en esa madurez después te va a tocar regresar o te va a tocar cambiar. Ahora estoy viendo mucho el fenómeno de que están habiendo muchas vacantes para directores de escuelas Sí, en la Escuela Montessori en sí, el país, sí, de que hay necesidades de guías, como sí, siempre ha habido. sí. Y entonces volteamos a ver otra vez qué hay necesidad y cómo le hacemos para ayudarnos, ¿verdad? Cómo le hacemos para crear espacios para poder satisfacer esa demanda, pero de una manera plena, ¿verdad? Saber que los santuarios, como decías ahorita, y lo tomo para ejemplificar, los santuarios no los hace el material, no los hace los muebles, no los hacen las paredes preciosas, ¿verdad? Recién pintadas, no los hace. Los santuarios lo hace la gente, lo hacen las personas y sobre todo la conexión o la armonía que existe ahí. ¿A qué vamos a un santuario? A conectarnos con nosotros y con los demás. Eso es lo que busca una escuela. O sea, la escuela busca que entiendas la maravilla de lo que es el ser humano y la maravilla de lo que es el ser humano también se refleja en la calidad de lo que somos como comunidad y como sociedad. Entonces ahí está el gran compromiso o la gran parte que necesitamos hacer, ¿verdad? Quitarnos mal las cadenas, quitarnos ese compromiso de decir tengo que ser mejor yo únicamente o tengo que brillar yo únicamente y voltear a ver lo que toca hacer, y lo que toca empujar a los demás para lograrlos. Crear ambientes preparados para el desarrollo implica que haya grandes ambientes para las guías, para que se desarrollen, grandes ambientes para los directores, para que se desarrollen, grandes ambientes para las familias que se desarrollen. Y eso, pues como consecuencia, va a tener que sean grandes ambientes para los niños y para los adolescentes. Ahí está la clave, ¿no? Cómo seguir nosotros creciendo para que ellos puedan crecer, pero crecer juntos. Nos toca crecer con esta maravilla de saber que nos vamos a equivocar, pero que la equivocación es parte del proceso, que vamos a llegar, pero a llegar juntos, que es lo que trasciende más. Entonces, esta comunidad tiene mucho que enseñar, no nada más a la parte educativa, cuando hablamos de la SEP, sino a la sociedad en general. O sea, creo que ejemplos como los de las guarderías, ejemplo como lo que pasa en la sierra, ejemplo lo que pasa en Palo Solo, ejemplo lo que pasa en tantas partes, nos debe de abrir los ojos y decir, pues sí, ¿verdad? Tengo que hacer algo, que reconvertir, tengo que revalorar y tengo que voltear a ver al niño para que me enseñe el camino. Cuando terminaste la plática de lo que referíamos al principio, decías pues que el camino es el amor, ¿no? Y, y cierras con algo que te robo y retomo y es celebremos juntos estas manos al amor. Eder, muchísimas gracias por haberte
dado este espacio, por haber platicado con todos nosotros. Gracias a todos los que se dieron tiempo de llegar hasta este momento del video. Y pues estamos en contacto, estamos platicando y estamos celebrando el poder estar vivos y ser seres humanos. Muchas gracias y hasta la próxima.